¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página. Los saludamos. Quien les está hablando en este momento, profesor Diego Ortega, y por supuesto, como siempre, como es necesario cada lunes, el hálito vital, esa fuerza inmarcesible que empuja, que mueve, es el neuma vital. Porrini es neuma. soplo. Es manifestación, existencia. Porrini da vida al golem, por ejemplo. Golem, bueno. Sucede. Me salen Porrini cada existe. vez. Pero bueno, cada tanto, digamos, una vez por semana, Porrini dice, bueno, che, voy a bajar, voy a manifestarme, Claro. porque si no, la literatura universal no puede seguir. Ni la literatura ni otras artes. Que por cierto, Porrini, ¿cómo le va? Eminencia, ¿Todo bien? ¿cómo le va? Lo puedo ¿Todo tocar, bien? lo puedo saludar. Porrini existe. Profesor, tengo taza nueva. Por eso dije, en otras circunstancias. Tengo ¿no? taza nueva. Sí, veo una B, veo una Veo S, una B veo ahí. una O ahí. Bueno, porque yo tengo taza de banda sonora original. Claro, sí, acá hay disturbios, hay un pequeño conflicto de intereses. Y en este acto solemne, con esta taza anodina de no sé qué. Como gramática cognitiva. Gramática cognitiva, increpo a mi tocayo, don Cirulo, y a su adlátere, a su entenado, el señor Villalba, a que en el término de lo inmediato, hacerme de una taza de banda sonora original. Tengo la taza de banda sonora acá, con Hitchcock. Los muy queridos amigos de Banda Sonora Original, que son no solo asiduos colaboradores, hemos hecho alguna colaboración en su momento, también tienen su podcast y su canal de difusión sobre cine, arte y demás, Banda Sonora Original, que ya van por el 21º año. Sí, muchísimo. Tienen una historia muy larga. Mucho más que nosotros. Sí, claro. Me acuerdo que en la pandemia, en las transmisiones en vivo que hacíamos, ellos hacían su transmisión creo que a las 5, de 5 a 6, nosotros hacíamos de 6 a 7, entonces era como, bueno, pasábamos de un vivo al otro. Queríamos verla. Tuvimos el grato placer de entrevistar a Cirulo en algún momento, y a Villalba también. Y a Villalba también, y ahora... Sebastián, vos participaste Sí, con Adrián Schmuckler. Qué maravilla. De una actividad. Lo que sabe ese hombre, Dios mío. Que va a salir. Seguramente cuando salga la vamos a anunciar. Por ahí ya está en eso. Muy bien, cuando suban este programa ya. Gracias, muchachos, porque la pasé hermosamente. Los tres, unos genios. La señora de Diego, amabilísima, nos aguantó. Ese tipo de actividades, como siempre decimos, cuando nos juntamos con amigos y podemos hablar en términos comunes, el tiempo no pasa. Matías Gazzaro, otro que agradecemos. Gracias, Matías. Algunos te regalan tazas, otros te regalan whisky, como diciendo, bueno. Como dijo el doctor Schmuckler, dijo, el té frío no hay. Un poquito más de té frío amarronado. Bueno, vamos directamente al tema que nos compete, que nos atañe y que hoy nos va a ocupar. ¿Qué es lo siguiente? A ver, la semana pasada, el lunes pasado, subimos un programa que tuvo realmente una repercusión muy interesante, muy grato para nosotros saber que la propuesta fue agradable y que tenía que ver un poco con el desarrollo, el auge, la plenitud de la llamada novela hispanoamericana, latinoamericana y tal. Entonces, en ese programa, lo que dijimos, lo que planteamos es tratar de hacer, de algún modo, un ciclo de programas en los que ordenemos, ¿no? Pongamos algún parámetro. ¿Podemos? No sé si podemos, por lo menos lo estamos intentando. Con bien, mucho denuedo. Ordenar un poquito algunos conceptos, algunos géneros tal vez, algunas manifestaciones y expresiones de la literatura universal. Y en el día de hoy, siguiendo esa línea, hemos pensado en trabajar eso que para el uso común denominamos cuentos de hadas. Exacto. O lo maravilloso. Lo feérico. O lo fantástico en cierta medida. Entonces la idea, Sebastián, un poco es tratar de ordenar eso, plantear los fundamentos, los desarrollos y establecer algún tipo de conclusiones, si es que esto es posible, y tal vez, ¿por qué no?, desmontar algunas ideas
acuñadas en la modernidad sobre todo, e interpretaciones y reinterpretaciones que se hacen sin ningún tipo de antecedente, o sea, negando o desoyendo más que negando, que es peor todavía, porque desoír quiere decir que está, pero me hago el tonto, negando la tradición, ¿no? Okay. Es decir, la reescritura, la reinvención del género cuento de hadas o del relato de carácter maravilloso, sobre todo con ¿cómo decís? El advenimiento de este cine y de este nuevo modo de consumir productos o arte audiovisual, las plataformas, qué sé yo, los grandes canales de consumo masivo y de streaming. ¿Cómo? No, Porrini está en la pomada. Ahora que habla de cine, Porrini está allá arriba. No. Digo, voy rápido al tema. Hay una sensación, me parece, de aligeramiento, de alivianar la carga real de este tipo de relatos e ir directamente a lo que corresponde a la agenda de la corrección política, ¿no? Lo hemos dicho en algún momento, el año pasado creo, cuando desarrollábamos los avatares los problemas de la corrección política, ¿no? O sea, Blancanieves y los 7 enanitos, no, Blancanieves y las 7 personas de baja estatura. A ver, un poco en broma, un poco en serio, hay como una trivialización del género. Empezó hace tiempo. Para convertirlo en una suerte de ariete de la cultura woke, en principio, y de toda la corrección política. Pero eso es lo que vamos a decir. No quiero hablar más. Bueno, porque muchas gracias. Parece que estoy monopolizando. Cuento de hadas, género maravilloso, texto, relatos maravillosos. Creo que todos tenemos, ¿no?, la experiencia de haber transitado por ello. Vamos a poner el cuento más contado de la historia, Caperucita Roja. Después lo vamos a hablar. Charles Perrault. Exactamente. En principio. Claro. ¿Pero de qué hablamos? Mira, Diego, la pregunta es la siguiente, me parece. ¿Qué necesidad hay de generar un tipo de cuento, un tipo de relato, que en última instancia parece ser, ¿cómo decirlo?, la mirada alegórica de un mito? El cuento de hadas tiene la particularidad de que en las sociedades en las que se ha creado, y hay cuentos de hadas por todas partes, hay cuentos japoneses, hay cuentos chinos, hay cuentos nórdicos, hay cuentos, incluso lo que podríamos llamar casi leyendas en algunos lugares y demás, parece tener un elemento clave que es el hecho de complementar al mito. Es decir, cómo acercamos la naturaleza del mito, absolutamente simbólica y trascendente, a un elemento más humano y a la vez a un mundo que rodea, que es mucho más complejo de lo que podemos ver con los simples sentidos. Yo creo que son complementos, por eso son cuentos, son fragmentos que dentro de la tradición, dentro de la mirada tradicional, vienen a acercar, vienen a tender un puente con el tema mítico, pero con un sentido más alegórico. Es decir, en el fondo trasciende la idea de que hay algo que es, si se quiere, una conseja, ¿no? Lo que se dice tradicionalmente, una conseja. Eso, lamentablemente, en el siglo XVIII, con toda la mirada iluminista y con toda la mirada de los filósofos más escépticos sobre la literatura, se aplica sobre la base de una moralina. Y en el siglo XIX logra su epítome, ¿no?, vamos a decirlo, con las lecturas victorianas que se hacen de los cuentos de hadas. Ustedes saben que los grandes antólogos de cuentos de hadas en Inglaterra, bajo esa era enorme que se llamó la era victoriana, se encargan de utilizar los cuentos tradicionales de carácter feérico con el fin de transmitir un mensaje moral. Es decir, lo reducen a su mínima expresión.
O sea, a ver, es como si yo hiciera un cuento para que los nenes no se metan los dedos en la nariz o lo metan los dedos en el enchufe, ¿no? Típico de un nene. Bueno, muy bien. Entonces la literatura se bastardea y su sentido es absolutamente didáctico, o si se quiere, que es terrible cuando es así, o si se quiere, eminentemente moral. No está mal en principio que tenga eso, pero cuando lo hacemos con un texto tradicional, recortamos, empobrecemos y fundamentalmente invertimos el sentido que tiene. Porque el cuento tradicional, por llamarlo de una manera, a este cuento maravilloso de hadas o demás, tiene un sentido en torno de un mundo al cual no pertenezco, que abre su puerta e ingresa. Alegóricamente, por supuesto, pero dentro de todo con un segundo nivel de lectura. Eso se empobrece cuando entramos solamente en el concepto de moralidad. Y en el siglo XX más, pero ahora soy yo el que estoy monopolizando. Vamos a dialogarlo con Diego. Porque vos fíjate, Sebas, que hay un problema muy grande. Sí, dale. Bueno, ahora vamos a hablar de ello. Hay un problema muy grande y que tiene que ver con, primero, la frecuentación del género, ¿no? Claro. Todos los que estamos aquí, en mayor o menor medida, hemos leído, nos han contado clásicamente. Había una vez una niña llamada con una caperuza roja que salió al bosque y que iba a la abuela, baba. Hay dos versiones, la versión de Perrault del siglo XVII y la versión de los hermanos Grimm del siglo XIX, ¿no? Con variaciones, qué sé yo. Y después, por supuesto, un poco lo que decía Sebastián, que tiene que ver con el mitologema, que se va a repetir, ¿no? Mitologema. Las tres pruebas. Que a ver, lo que sucede con esto que llamamos cuentos de hadas es que en la primera lectura queda eso que dice Sebastián, ¿no? Queda esa especie de resabio moralina, qué sé yo. Exacto. En la lectura segunda, tercera o incluso más profunda, encontramos que en definitiva una buena parte de la configuración de los cuentos de hadas responde o ya estaba preconfigurado en los mitos clásicos, ¿no? Claro. Joseph Campbell, en ese libro El héroe de las mil caras, sí. Lo dije bien porque siempre lo cito mal, dije de las mil máscaras en algún momento. De las mil caras. Joseph Campbell sí, señor. Lo plantea con mucha claridad. Podemos estar un poco más de acuerdo o no, qué sé yo. Bueno, Mircea Eliade, el mito del eterno retorno, todo lo que hemos dicho muchas veces, estamos contando el mismo cuento en definitiva, o los mismos cuentos. Hago un excurso primero, porque en algún momento me gustaría hablar de Tolkien, ¿no? Porque es inevitable pensar en qué pasa en el siglo XX, ¿no? Tenemos a Tolkien, tenemos a Lewis, tenemos a Ursula Le Guin, tenemos, bueno, en fin, el mismo Stephen King. El mismo Stephen King. Cuento de hadas. Tolkien dice en un artículo cuyo título es algo así como La paradoja o el problema del hueso y la sopa, o los huesos y la sopa, que lo analiza muy bien Jorgito Ferro de Maestros y Batallas Culturales. Dice Tolkien, bueno, se me ha acusado, no lo dice así, pero como si dijéramos que, bueno, todas las fuentes del Señor de los Anillos se pueden rastrear claramente en la saga de los Volsungos, la Volsunga saga, en el del Nibelungenlied, ¿no? El cantar de los Nibelungos, e incluso más todavía en la tetralogía del Anillo de Richard Wagner. Entonces Tolkien dice, sí, claro, en el fondo los huesos son los mismos. Es decir, el caldero, es muy linda la frase, el caldero de los relatos tradicionales sigue hirviendo desde el comienzo de los tiempos, con los mismos huesos, pero dan sopas distintas. Exacto. La mía es una sopa distinta. La sopa que de los Nibelungos es esta, que viene respecto de lo que decía Sebastián, exacto, empalmar esto. El cuento tradicional, bien entendido, no puede quedarse solamente en esa decantación moralista del siglo XIX, porque tiene otros fundamentos. Es muy larga la historia. Los primeros, o sea, el concepto cuento de hadas, conte de fées, es del siglo XVII, de la condesa Alnuy, Madame de Alnuy, de 1697, que es la primera que va a decir...
Pero es como todo en la historia de la literatura. Poner un nombre a un movimiento no significa constituirse como el fundador de ese movimiento. Exacto. Lo hablábamos ayer, ¿no? En el recreo. Es decir, hay procesos que preanuncian, cosas que ya están, desde las metamorfosis de Ovidio, desde el asno de oro de Apuleyo, desde, ¿cómo se llama? Luciano de Samosata tiene elementos. La antigüedad clásica tiene cosas impresionantes que luego, por supuesto, van trasladándose. Hablamos de Grecia y de Roma, como podemos hablar de la Mesopotamia, el relato de Gilgamesh, ¿no? Tiene elementos que luego van a ser tomados por la cultura europea de la Edad Media, del Renacimiento y, por supuesto, de la Edad Moderna. Exacto. Porque acá hay que decirlo, parece ser que todo está fundado en esa Europa. Claro. Cuando en realidad, si uno empieza a agitar el árbol se caen un par de frutos de la Mesopotamia, semitas, ¿viste? Gente africano, claro, tártaros, cae un poco de todo. Y es muy interesante y claro, uno termina yendo a lo inmediato, a lo más accesible, ¿no? Al fruto. Al fruto, claro. Pero el árbol es mucho más denso. Entonces, tenemos esto, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? Los elfos, las hadas, los gnomos, los dragones, los hechiceros, los calderos. Si hacemos un catálogo de cada uno de este tipo de personajes, vamos a encontrar que hay equivalentes, que hay reminiscencias, que hay mitologemas. Claro. En esa larga tradición que es la mitología universal, que ya representa estos personajes y estas reconfiguraciones. Como decía Kerenji, mitologemáticamente se van replicando. Claro, hay que tener en cuenta también la constitución de una forma mentis de escribir. Totalmente. ¿No? ¿Qué sé yo? Claro, se señala que la Edad Media va a dar material con las sagas, con los poemas épicos, Chrétien de Troyes, el amor cortés, la literatura trovadoresca, un terroir, los meteres de juglaría, todo eso, todo ese imaginario de la Edad Media va a ser el caldo de cultivo para que en el siglo XIX el romanticismo se haga una panzada, diría mi abuela. Walter Scott, Walter Scott en Ivanhoe, ¿cómo se llama? El profesor se pasó a la Liga Hanseática. Sí, me están contagiando. Walter Scott, no, es Walter Scott, Walter Scott, con el Ivanhoe, escocés, que ya empiezan a ambientar sus relatos en la Edad Media, ¿no? Sabemos que el romanticismo va a retomar ese sobre todo ese imaginario. romanticismo inglés y alemán, ¿no? Y alemán, claro, de sajón, nórdico. Pero luego tenemos esos coletazos del romanticismo que no son necesariamente históricos. Me gusta el término coletazo. Sí, viste. Hay una novela que me recomendaron hace muy poco de George MacDonald. Ahora vamos a hablar de George MacDonald, que era un pastor cristiano escocés también. Escribe una novela... ¿Presbiteriano? Creo que sí, que es presbiteriano. Que escribe una novela llamada Fantastés, ¿no? La transliteración en griego de fantasía. Fantastés. En 1858, creo. A ver si lo tengo anotado. Con esos pastores. 1858. Que es la historia de Ánodos, el personaje, Ascenso, Ánodos, y su quest en una tierra desconocida. Es un poco el primer antecedente que luego Luis va a tomar para Narnia. Claro. Lo dice Luis en el prólogo, ¿no? Yo cuando leí Fantastés me bauticé en el mundo de la fantasía y muchos años después comprendería por qué. Porque había algo que se había impregnado. Claro. ¿No? El mundo de lo férico se había impregnado en él. Exacto. En el Fantastés hay un relato tradicional, un viaje. A ver, y ya con esto increíble, ¿no? Digo, ¿acaso un héroe que ingresa a un castillo donde hay un hechicero / hechicera que encanta a los que ingresan allí y debe derrotarla con sus ardides y con sus estrategias, no es algo que ya hemos escuchado una y otra vez? Señor. Por nombrar un caso, Homero
Odiseo, perdón, en la isla de Circe. Circe es una hechicera, ¿cómo se salva? Con una rama mágica y una... Digo, ya está ahí. Claro, lo que cambia es no solo el modo, sino la concepción del mundo que hay. Sí, señor. Bueno, vos sabés que, Diego, miren, para un poco hacer una metáfora de todo esto, y creo que la metáfora va a ser bastante clara, el mito es la catedral. Hemos puesto cientos de picapedreros a construir una catedral. Sobra material. Sobra porque se hace una catedral enorme, Amiens, imagínense, no sé, lo que ustedes quieran, Chartres o cualquiera de ellas, el Duomo de Milán. Se hace una catedral, hay piedra para tirar al techo, y ese material sacro, esa liturgia, esa pulir la piedra, se convierte en un material que no puede ser desechado. Bueno, yo tengo la sensación de que el cuento de hadas es justamente, el cuento tradicional, es utilizar ese material sobrante. El mito es la catedral. El cuento de hadas, el cuento tradicional, el cuento maravilloso, abrevan de esa piedra y lo usan en un sentido. Si la flecha va para arriba con el mito, no cabe ninguna duda, creo, después de 270 programas me parece que no cabe ninguna duda, el cuento tradicional tiene la flecha para abajo, pero ojo con esto, no significa lo infernal, no, sino que significa que acerca los elementos hacia nosotros. Es decir, es un primer paso, es el puente que construyeron los picapedreros cuando construyendo la catedral se dieron cuenta que sobraba piedra y dijeron, acá hay un río, hagamos un puente. Ese es el puente de acercamiento. ¿Esto quiere decir tengo que pasar por él? No necesariamente. Pero los dos tienen una misma sustancia. Lo que ocurre es que en el mito es claro, es simbólico, es de un carácter. Y en el caso de el cuento férico, lo vuelvo a repetir, hay un carácter alegórico. Un puente es para pasar. Eso es claramente, directamente no un símbolo, una alegoría. En cambio, una catedral es un elemento simbólico, en todo sentido. El hecho es, y retomo algo que dijo Diego, que me pareció muy, muy importante, tengámoslo en cuenta, la corrección. En el siglo XIX, los victorianos hicieron lo que hicieron. En el siglo XXI, los neovictorianos, hoy se llaman progresistas, creo, los neovictorianos imponen su corrección política intentando modificar esos cuentos, es decir, cambiando la sustancia. Son crueles, no hay que mostrarles esto a los chicos. Mentira, es absolutamente mentira. En realidad, y voy a citar una fuente que no es una fuente tradicional para nada, para que después no haya gente que me diga, usted cita siempre a señores que están, parece, en una cueva. Tiene un punto acá. Claro. Voy a citar a un psicoanalista, sí, a Bruno Bettelheim, que sin duda todos ustedes conocen. Ranger. Exacto. Psicoanálisis de los cuentos de hadas, un libro que se ha dado a leer a toda maestra jardinera, ¿no? A toda maestra de nivel inicial se ha dado a leer psicoanálisis de los cuentos de hadas. De hecho, yo cuando daba lengua en el profesorado de nivel inicial, fue un clásico. Lo leíamos y lo discutíamos. Bruno Bettelheim sostiene, es muy interesante porque está en consonancia con lo que decimos. Él se opone a que se laven, a que se edulcoren los cuentos tradicionales, diciendo con ello se destruye el valor terapéutico de los cuentos de hadas. El valor terapéutico. Fíjense que estoy citando una fuente que no viene de la tradición, no es Guénon, no es Ébola, no es... No, estoy citando a Bruno Bettelheim, un heredero de la tradición freudiana, de la tradición junguiana, etcétera, etcétera. Es decir, el cuento tradicional, con esa crudeza que tiene, con esa crueldad fundamentalmente, muestra algo que es un carácter iniciático, duro, en la crudeza del mundo. Por supuesto que para Bettelheim, que es un psicoanalista y lo respeto muchísimo, obviamente ver eso significa ni más ni menos que
introducirse en el inconsciente. Bueno, bien, para ver todas las miserias y ahí vamos a ir después, si quieren, a Caperucita Roja, que hace un análisis interesante. Es decir, negar la lectura victoriana u hoy en día progresista de estos cuentos es una tarea de toda persona sana. Y el mundo es duro. Me salió el didáctico. Por empieza. ¿Qué quiero decir? A derivar que por la la educación, en ese sentido, siempre exhumamos. no es, claro. Siempre hay que exhumar un cuerpo. Bueno, exactamente. Bueno, porque siempre venimos con la pala, el descenso ad ínfero, ¿no? Empezamos a acabar. ¿Viste? Totalmente. ¿No? El rey no está muerto. Por Dios. Vamos. ¿Qué quiero decir? Que estamos haciendo un mal, me explico, al no hacerle reconocer el dolor, la culpa, ¿sí? Estamos haciendo un mal de una cantidad de personas que hablan gorgoteando. No, basta, ¿sí? Cuando en las sociedades tradicionales se pone a prueba al jovencito para que ingrese a ser adulto y a la niña para que ingrese a ser adulta, es el inicio de... Basta de adolescencia hasta los 45 años, basta, porque realmente es infravalorar al ser humano. Y en este sentido, y fíjense, estoy citando a un psicoanalista, a Bruno Bettelheim, aparte el libro es exquisito, hay que leerlo realmente, por más que uno no coincida, es un gran libro. Romper esa corrección, que es una corrección de momento, como lo fue el victorianismo, una corrección de momento, frente a un hecho que tiene que enfrentar al dolor, al terror, a lo más horrible para poder surgir de, porque no me hundo en eso y escarbo, sino salgo, ¿no? Cuando Hansel y Gretel matan a la bruja y la queman viva, ¿sí? No digamos, ay, bueno, los chicos entonces en ese momento, ay, los chicos se retiraron. ¡No! Es el sacrificio el que están haciendo. Caperucita después lo analizamos, ¿sí? Cuando son 7 los enanos que acompañan, piensen en el número 7 y piensen en todas las alusiones que quieran. Los 7 pecados, los 7 días de la creación, los 7 días. Halflings son medianos. Son medianos. Que después, bueno, hay toda una cuestión ahí. ¿Y qué es Blancanieves? Bueno, ha habido lecturas en este sentido. Yo a veces digo, hay personas que están enfermas por naturaleza, vamos a decirlo, porque querer ver que Blancanieves significa el espíritu ario y demás, la verdad es que hay que estar muy loco para creer una cosa así. Y bueno. El blanco es el color de la muerte en Oriente y es también el color de la transustanciación. O sea, a ver, vamos un poquito más allá. Entonces... Y me meto con Caperucita y te dejo, digo, perdón. No, pero esta es la idea. ¿Qué dice Bettelheim? Miren lo que dice. Hay un héroe que es la conciencia. Lo estoy haciendo psicoanalíticamente. La conciencia. La heroicidad está en nuestra conciencia. Y el villano en nuestra inconsciencia. Es la lectura de Bettelheim, ¿no? Entonces, Caperucita es roja porque es el color de la menarca, ¿cierto? Se está haciendo mujer. En ese sentido, el lobo es el mal hombre que siente tentación por ella y que de alguna manera la engaña, se disfraza del ser más querido por ella, la abuela, ¿no es cierto? Todo el engaño para poder hacerle perder la virginidad a Caperucita. Tercer elemento, el cazador. El cazador es el hombre bueno, el hombre que restaura aquello que puede ser destruido por. Esa es la lectura básica que hace Bettelheim. Es una lectura psicoanalítica. Sin embargo, si lo pensamos e invertimos los conceptos, la heroicidad está ligada justamente al vencimiento de todas las pruebas. Tiene que pasar una serie de pruebas. Para la sociedad medieval y para la sociedad europea muy marcadamente, el lobo es un animal no solamente malvado de por sí para muchos grupos, sino un animal iniciático. Apolo llevaba lobos. Es la iniciación. Perdón, Diego, discúlpame, me fui... No, hay un texto, un poema, creo, latino, algo así como de Puella ad lupus servata. Claro. Es decir, la niña servida al lobo, justamente el concepto del lobo, lupus, lupanar, tiene un sentido, por supuesto, metafísico, ¿no? Es decir, eso
Apolo, las mujeres lobo salvaje también, ¿no? La licantropía. Exactamente. Qué sé yo, pienso en Melusina, ¿no? la famosa el hada mayor, que es el logo de Starbucks. Sí. Por otra parte, la imagen que tiene Starbucks es una representación de Melusina, ¿no? La bruja medio sirena, medio anfibia, ¿no? La corona del reino latino de Jerusalén. Me salió esa cuestión de habría anfibia, que hablar de eso. justamente, Claro, que es de la tierra, pero también es del agua. Es decir, hay una cantidad de elementos simbólicos que operan allí, incluso en Caperucita, ¿no? Digo, esa necesidad. La idea del leñador aparece con los hermanos Grimm, por ejemplo. En la versión de Perrault no hay un leñador. No. En la versión de Perrault el lobo se come a Caperucita y a la que te Digo, hay también una reelaboración de estos elementos. Pero claro, decías algo muy interesante, Sebastián. No cuestionar las lecturas que sobrevivieron y son las que impregnan hoy las revisiones plagadas de corrección política, es justamente no animarse a entender la tradición, en este caso literaria, en todas sus manifestaciones. Exacto. Yo tengo acá un libro que de paso agradecemos a los organizadores del Congreso Fe, Arte y Mito, que nos invitaron a participar del congreso que ya hemos mencionado en julio de este año, y nos hicieron una serie de obsequios muy generosamente, entre ellos una hermosa edición de una serie una antología de ensayos de Chesterton, ediciones Eucatástrofe. Luis, ¿no? También. En este caso es Chesterton, y nos regalaron la tesis de la doctora Abdala, Francisca Abdala, sobre Luis, la melena del león. En este texto, en este librito que se llama La patria del sentido común, que han hecho una antología de 4 o 5 ensayos de Chesterton sobre exactamente los cuentos de hadas, hay uno que es el primero, creo, que se llama La ética, no es el primero, es el segundo, no, sí el primero, después de la introducción, que es La ética en el país de los elfos, publicado originalmente en Ortodoxia, de 1908. Voy a leer algunos fragmentos para entender cómo alguien como Chesterton, que de estas cosas de tradición algo, ¿no? Y de un poquito que, digamos, que sabía, ¿no? Algo sabía el hombre. Fíjense lo que dice Chesterton. No es fácil la lectura de este ensayo porque es bastante extenso, pero dice así: mi primera y última filosofía, en la cual creo con una certeza inquebrantable, la he aprendido cuando era pequeño. En general la aprendí de mi niñera, es decir, de la solemne y elegida por una estrella sacerdotisa, tanto de la democracia como de la tradición. Las cosas en las que más creía en ese momento, las cosas en las que más creo ahora, son las que llaman cuentos de hadas. Fairy tales en inglés. Para mí parecen ser cosas completamente razonables. No son fantasías. Comparadas con ellas, otras cosas son fantásticas. En comparación con ellas, la religión y el racionalismo son anormales. Aunque la religión es anormalmente buena y el racionalismo es anormalmente malo. El país de las hadas no es otra cosa más que el país soleado del sentido común, la patria del sentido común. No es la tierra la que juzga al cielo, pero el cielo el que juzga a la tierra. Entonces para mí, por lo menos, no era la tierra la que criticaba el país de los elfos, pero el país de los elfos el que criticaba a la tierra. Qué traducción espantosa. Bueno. Conocía los frijoles mágicos antes de haber probado los frijoles. Estaba seguro de la existencia del hombre en la luna antes de estar seguro de la existencia de la luna. Los poetas modernos menores son naturalistas y hablan sobre el bosque o sobre el arroyo, pero los cantantes de las antiguas epopeyas y fábulas eran sobrenaturalistas y hablaban de los dioses del bosque y del arroyo. Eso es a lo que los modernos se refieren cuando dicen que los antiguos no apreciaban la naturaleza, porque afirmaban que la naturaleza era divina. Las viejas niñeras no les cuentan a los niños sobre el césped, sino sobre las hadas que danzan sobre el césped. Y los griegos antiguos no podían ver los árboles por las dríades. Bueno, y el texto sigue. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Chesterton habla de decir el país del sentido común, es esto. Originariamente, el mito
como tomando un poco lo que decías Sebastián al principio, el mito es el primer intento, que luego, por supuesto, necesita del lenguaje poético, porque no hay otra manera de representar la fascinación ante el devenir de la existencia, que no sea poético, que sea el mito. El mito es, decía Sebastián en tu libro, la búsqueda del ser deviene mito. Metáfora y metonimia de lo que es inextricable. Es decir, tratamos de traducir con palabras poéticas aquello que se nos manifiesta como asombroso. El asombro primordial no puede ser racionalizado. No. El mito es eso. El relato tradicional, como bien decía Sebastián, quizás son los como dijiste, los restos o Claro, el material que no entró sobrante, en esa enorme catedral. La clase B, diríamos. Exactamente. Observé, dice Chesterton más adelante, que los hombres instruidos y con anteojos estaban hablando de las cosas que pasaban, la vida y la muerte y demás, como si éstas fueran racionales y evitables. La modernidad hace esto. Hablaban como si el hecho de que los árboles dieran fruto fuera tan necesario como el hecho de que 2 árboles más 1 hacen 3. Pero no lo es. Hay una gran diferencia en la prueba en el país de las hadas, la cual es la prueba de la imaginación. No puedes imaginar que 2 más 1 no sea 3, pero puedes imaginar fácilmente árboles en donde la fruta no crezca. Puedes imaginarlos produciendo candelabros dorados o tigres que cuelgan de la cola. Estos hombres con anteojos hablaban mucho de un hombre llamado Newton, quien fue golpeado por una manzana y descubrió la ley. Pero no se les pudo hacer ver la distinción entre una ley verdadera, una ley de la razón, y el mero hecho de las manzanas cayendo. Si la manzana golpeó la nariz a Newton, la nariz de Newton golpeó la manzana. Esa es una verdadera necesidad, porque no podemos concebir que una ocurra sin la otra, pero podemos concebir muy bien que la manzana no caiga sobre su nariz. Podemos imaginarla volando apasionadamente por el aire para golpear alguna otra nariz, por la cual sentía un mayor desagrado, ¿no? Es magnífico esto. Y cierro con esto, y ya no juego más con Chesterton, aunque podríamos leerlo completamente. Algo sobre el asombro, ¿no? Dice así... Sin embargo, esta maravilla elemental no es un mero capricho proveniente de los cuentos de hadas. Por el contrario, todo el fuego de los cuentos de hadas proviene de esto. De la misma manera que a todos nos gustan las historias de amor porque hay un instinto sexual, a todos nos gustan los cuentos sorprendentes porque tocan el nervio del antiguo instinto de la sorpresa. Esto se prueba con el hecho de que cuando hay niños muy pequeños, no necesitamos cuentos de hadas, solo necesitamos cuentos. La vida misma es lo suficientemente interesante. Un niño de 7 años se emociona solo con contarle que Tommy abrió la puerta y vio un dragón. Pero un niño de 3 se emociona con contarle que Tommy abrió la puerta. A los varones les gustan las historias románticas, pero a los bebés les gustan las historias reales porque las encuentran románticas. Bueno, en fin, hay toda una distinción ahí. Lo que Chesterton plantea, y luego lo va a seguir profundizando en un ensayo que es muy lindo también, que se llama La abuela del dragón, es esto, ¿no? No hay que... A ver, ¿cómo lo digo? No hay que engolosinarse tanto, ni envalentonarse tanto con lecturas demasiado exprimidas. Porque sacarle, o sea, no hay que exprimir el cuento, hay que ir al fruto. Hay que tomar el fruto del árbol tal como cae. Ya sé que me van a decir, pero Adán y Eva y el fruto del conocimiento, eso es otra cosa. Me estoy refiriendo a lo nutritivo del relato tradicional, / cuento de hadas, justamente radica en que hay un mundo que conocemos en el cual el asombro todavía tiene espacio. Claro. Tolkien, en 1939, escribe un ensayo que se llama Sobre los cuentos de hadas. Y dice algo muy, muy simple. De todas formas, dice Tolkien, es esencial que si se pretende diferenciar un genuino cuento de hadas de otros usos de este género, que ofrecen miras estrechas y plebeyas, se lo presente como verdadero. Tolkien cree en la verdad
verdad con mayúsculas, del cuento de hadas, porque es el único medio por el cual se puede acceder a esto que decía Sebastián, a una metáfora y metonimia de lo elevado, anclado en la tierra. Claro, uno dirá, pero El Señor de los Anillos, bueno, está esta famosa y absurda distinción de es fantasía épica medieval. Bueno, lo de medieval habría que discutirlo, porque Sí, los hobbits en la comarca no están en la Edad Media, son la representación de cualquier campiña inglesa con la dimensión Shire, ¿viste? Westfordshire, Herefordshire. Es eso en el siglo XIX, principio del siglo XX, la forma en la que visten, el tabaco, etc., no es medieval. No sé, las tierras de Minas Tirith, Númenor, son tierras míticas, no son medievales. Digo, lo que hace Tolkien es decir, yo creo que esto es parte de la realidad propia de la condición humana, con un elemento feérico, con un elemento mágico, con un elemento que responde a ese asombro primordial del que hablaba o del que habla Chesterton en esa patria del sentido común. El problema es que el concepto de sentido común, que ahí cito a otro psicoanalista, el inconsciente colectivo hace que pensemos tal cosa, no es sentido común. El sentido común es ese conocimiento compartido en el origen de los tiempos de que hay 4 o 5 elementos inamovibles, que hay un llamado a la aventura, que hay una necesidad de cumplir una prueba, que esa prueba implica un descenso y que superado ese descenso hay un ascenso transformado hacia una elevación, hacia una virtud. Va a terminar diciendo Tolkien que en definitiva, ya llevado a su agua para su molino, Cristo, la venida de Cristo, responde a la tradición católica profunda de Tolkien, es una eucatástrofe de la historia de la encarnación, es una buena catástrofe en el sentido de que nos restaura la posibilidad de que algo asombroso nos lleve a la salvación. Exacto. No hay héroe más grande que Cristo en ese sentido. Hay un llamado, hay una prueba, hay un descenso y un ascenso para un gobierno universal. Exacto. ¿No? Me fui a la mierda, perdón. No, lo otro es gnosticismo. Eso es gnosticismo. Eso es gnosticismo. Porque que digamos gnosis, que hablemos del pleroma. Una cosa es la gnosis y otra es no. En fin. Porque la idea... Perdón, me fui un poquito. No te fuiste, está muy bien, exacto. La idea es... Vamos a crear en los niños, sobre todo cuando es la edad en la que se leen estas cosas o se leían estas cosas, vamos a crear una imagen de un mundo. No. Si justamente se ha querido expurgar los cuentos, es porque son enormemente directos. La idea de expurgar justamente viene porque son enormemente... golpean en todo sentido. Con lo cual hay una paradoja en esta posmodernidad tan particular, ¿no? Una paradoja como la de la comunicación. Estamos más comunicados que nunca y sin embargo la gente se muere en comunicación. Pero el problema clave es que si nos quedamos en el cuento de hadas, estamos en un paso previo. Sin embargo, es un paso. A determinada edad, ese es un mundo en el cual hay que trabajar. Es un mundo que abre las posibilidades de la percepción de otra cosa. Hay dimensiones que son diferentes a las que podemos catalogar en la vida cotidiana. ¿A qué voy con esto? A lo siguiente. Cuando se reescribe una gotita, gracias, digo, para endulzar eso. Cuando se reescribe uno de estos cuentos y se lo adecua a la necesidad de la moda, a la necesidad del momento, lo que se está haciendo es enormemente pernicioso. Porque el cuento tradicional lo que tiene es un cachetazo de despertar. Es un despertar a. Es un despertar a la crueldad del mundo, a los errores del mundo, a la culpa, como decíamos, etcétera, etcétera. Es decir, se rompe un arquetipo. Un arquetipo que al quedar en pedazos no sirve. No sirve de ninguna manera.
Cuando se lee esto de esa manera y cuando se lee el mito como un cuento para niños, es justamente una de las grandes operaciones sobre las cuales se construye la modernidad. Este engaño sobre el cual el ser humano se convierte en una falsa libertad, porque la libertad de poder interpretar el símbolo es múltiple, gente. Es lo más libre que tenemos. Y al querer alegorizarnos el mundo, nos dicen esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, se nos está marcando victoriana o progresistamente en la misma historia. Es decir, quieren que respondamos a ciertos hechos. Yo ayer lo decía respecto de un pensador al que habíamos dedicado una clase en otras circunstancias, y decía, ¿por qué no nos atrevemos a mirar desde otro punto de vista? Porque evidentemente hay una serie de pautas que están establecidas por las redes que nos llevan a debatir cosas que no tienen ninguna injerencia en nuestra vida, ninguna. A mí qué me interesa con quién sale quién o con quién sale cuál, no me interesa realmente, ¿no? Solo me da vergüenza que tengamos personas en cargos que ofendan el cargo en todo sentido, personas que dicen defender ciertas cosas y en los hechos no lo hacen, que es la típica discusión del progresismo de hoy en día. Perdón que insista con este término, pero cuando mucho se habla de los derechos, empieza a lustrarte las cadenas, porque te las están afirmando cada vez más. Y te tuteo, querido oyente, porque me pongo en vena con esto que se trata, sobre la base de que el programa general es justamente borrarnos esa sensación, esa percepción de un mundo siempre trascendente. El héroe es un tarado, entonces sí, estas cosas son estúpidas y demás, y entonces en esa soledad no tenemos parámetros para poder ser lo que queremos ser. Hay algo un poquito más complejo, que también forma parte del ideario y del programa y del gran reseteo. No me acuerdo de quién es el término, lo estoy tomando prestado, disculpen, no puedo citar la fuente porque lo he escuchado varias veces. El gran reseteo, sí, es decir... El gran reseteo, reseteo tomado del inglés, ¿no? Reset es volver a ordenar, volver a configurar, ¿no? To set en inglés significa montar algo, ¿no? El set de filmación es eso, vamos, montaje. To reset es volver a eso, ¿no? Volver a desmontar y remontar, si se quiere, una idea. Bueno, y hay una noción de un reseteo de la heroicidad. Yo he escuchado, y nos lo han preguntado, lo hemos hablado en el capítulo de Tolkien entre mates y tequilas, que uno de los que estaba viendo el programa en vivo decía, ¿qué piensan del héroe colectivo? Y creo que Pedro nos preguntaba, ¿consideran que existe la idea de héroe colectivo? Y yo dije, mirá, el concepto de heroicidad es único, individual y arquetípico. Pues tiene que asumir. Claro, porque si no es como decir repartir un poco la culpa. No, claro. Es muy fácil. Soy el pararrayo. Claro, es demasiado fácil decir, che, bueno, más o menos, somos todos responsables. Este ser representa la figura del héroe colectivo. En él, de alguna manera, purgamos todas nuestras penas. No. Esa colectividad, en todo caso, es a la inversa. La heroicidad de uno, la emanación de esa heroicidad, de ese acto heroico, de ese acto sacrificial, es la que purga nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra salvación, y nosotros tenemos que ser, somos depositarios de ese acto de salvación, en tanto que no seamos llamados a la aventura, ¿no? Y que nos toque ser héroes. Ojalá. Pero ese sacrificio es individual, es un sacrificio único, necesario, y eso ya está en cualquier tradición mítica antigua, arcaica, existe ese sacrificio, ese ritual de sacrificio que expurga. Sumarse, como decir, bueno, somos todos parte de esa heroicidad, es un poco cauteloso y cobarde, totalmente, en cierto modo. Y eso lo podemos discutir, lo podemos debatir,
es parte también del programa, como bien decía Sebastián, de un programa en el que hay que edulcorar, alivianar un poquito, ¿viste? Bueno, y después eso derivará, por supuesto, en cuestiones de integración, diversidad y qué sé yo qué, de pronto, bueno, hay también en ese acto una ausencia de profundidad. ¿A qué me refiero con esto? Y ya voy cerrando. Me refiero al hecho de que si no asumimos una tradición, estamos sujetos y sujetados, como les gusta decir a los pensadores contemporáneos y posmodernos, sujetos y sujetados a las cadenas de la supuesta liberación y de la supuesta libertad. Discurso. Discursividad y bueno, en fin. En ese sentido, la lectura de los cuentos tradicionales, cuentos de hadas, con todas las observaciones del caso, y perdón que te cortara porque ibas a decir algo, demanda asumir que estamos ingresando a un mundo del asombro. Y no un mundo que se puede explicar racionalmente o que solamente se resuelve con 2 o 3 formulitas, como hizo Propp en Morfología del Cuento, o como plantea Todorov en Introducción a la Literatura Fantástica, o mismo Rosemary Jackson en literatura, en fantasy, The Literature of Subversion, ¿no? La literatura de la subversión. Me parece que son aproximaciones un tanto, no solo estructurales, estructura, ¿no? Cajitas, cuyo contenido es mucho más difícil ¿cómo se dice? De abarcar. Exactamente. 2 operaciones, y con esto cierro. La primera, ojo con la folclorización. Folk tales. Exactamente, ojo con eso. Es toda una operación ¿no? Es una cosa de color y demás. Bien, perfecto. O sea, lo banalizamos. En segundo lugar, para ampliar lo que decía Diego, para subrayar lo que decía Diego muy bien, el héroe es libre hasta que decide ser héroe. Lo hemos dicho 150 veces. O sea, pertenece a una comunidad y se separa de ella. Porque ha decidido ser un héroe, para sacrificarse por ella. En ese sentido, deja de tener libertad. Porque la libertad, fíjense qué maravilla, no es un hecho individual. Cuando él decide ser un héroe, deja de ser libre. Era libre hasta este momento porque es un hecho comunitario la libertad. Demos vuelta a la tortilla, ¿no? En ese sentido. Es decir, se nos habla tanto de libertad individual y de opinionología y no sé cuánta cosa. Soy capaz de opinar y demás. Yo creo y yo pienso y yo no sé qué y el yo y demás. Vayan y lean a Calazo. Todos pueden opinar, pero pocos pueden decir. Bueno, en ese sentido, ¿cuándo somos libres? Cuando estamos en comunidad. ¿Cuándo dejo de ser libre? Cuando me convierto en un héroe y tengo un destino como tal para salvar esa comunidad. Ese es el hecho clave de todo esto. Aquí pasa lo mismo, pero a un nivel en que la percepción de lo sobrenatural está ligado a una intervención de hadas, de dragones, de lobos, ¿no? Que también representan alegóricamente el mal, el bien y demás. Está muy bien, es un primer paso, es un puente, como digo, es un puente. La catedral está allá. Claro. Cruza el puente. Bueno, la idea era una y como siempre, it's up to you. Quedan ustedes decir, bueno, che, está bien lo que dijeron, está mal. Por favor, les agradeceremos los comentarios. No serán toleradas las opiniones en contra. Claro, no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Claro. Así que bueno, gracias Sebas por el espacio, por el tiempo. Gracias a ustedes por estar ahí y por supuesto nos volveremos a encontrar el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Seguimos leyendo y los invitamos a que profundicen. Quedaron afuera un montón de nombres, un montón de autores, pero esto, como siempre decimos, es la invitación a seguir leyendo. Invitación al vals. Al vals. Nos vemos la semana que viene, Sebas. Hasta pronto. Buena semana. Chao. Adiós. Gracias.